palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Querida familia, por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen su asiento, tenga la bondad. Me alegra mucho que estén aquí, que nos hayamos reunido para celebrar con mucha fe este 34º domingo que recoge toda la historia nuestra en estos últimos meses del año, calendario doméstico en el que se mete el calendario de la iglesia, y por eso pudiésemos decir, vivimos el tiempo de Dios que se llama Kairos y vivimos el tiempo cronológico que se llama Cronos, ¿cierto? 12 y 20, tiempo cronológico, de cronómetro, de cronometrar, y tiempo Kairos, el tiempo de Dios. ¿Cuánto duró la misa? No me importa. Importa que en la misa Dios me habló, Dios me rescató, Dios vino a sanarme, mi Dios me regaló una palabra, tuve un encuentro personal, en fin. Hace 8 días yo les decía, ¿qué les duele? Nada. Cuando uno está en misa no le duele nada, pero uno compra las empanadas y va por allá abajo y aparecen los dolores, ¿sí o no? Pero en la misa no le duele a uno nada, porque es el tiempo Kairos. Es una palabra griega que significa como lo que ustedes llaman el tiempo de Dios, para que me entiendan pues así en forma más paisa. Y entonces, en ese calendario doméstico pasaron 34 semanas, bueno, los meses, más o menos finalizando mayo, julio, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta hoy. 34 semanas que el tiempo de la iglesia fue diciéndonos semana 15, 17, 21, 25, 29. Entonces esa fusión del tiempo Kairos y del tiempo Cronos nos hace estar hoy aquí. Sabemos por fecha que es 21 de noviembre, pero sabemos por tiempo de Dios en la iglesia que estamos celebrando el domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso este domingo a mí me parece sumamente importante. ¿Y saben importante por qué?
porque nos pudimos como atravesar. Uno el 31 de diciembre dice, Dios mío, todos los meses y días que dejamos atrás. Pero uno desde el calendario de la iglesia, yo quisiera que ustedes dijeran, qué bonito, hoy pudiésemos decir, es como el 31 de diciembre que aún nos falta por celebrar, o este es el último día del año en la iglesia, más no en el calendario que llevamos. Mañana sabemos que el lunes 22, luego 23 y luego diciembre, en fin. ¿Por qué les hago como este recuento? ¿Saben por qué? Porque yo estuve pensando en esos meses de hace un año atrás, y yo me ponía a pensar cuando aquí estábamos solamente delante de esta cámara y seguramente delante de muchos allá en sus casas, como actualmente para esta misa. Pues le agradezco al equipo que nos propicia este servicio, pero fíjense la gran diferencia, tal vez para las cámaras, pero con la presencia de ustedes. Tan tremendos esos meses del año pasado, celebrándole misa a unas bancas, y tal vez como tratando de concentrar la mirada aquí a esta camarita, donde puedo pensar que están viéndonos miles de personas, pero que no los veo. Me ven, pero no los veo. Y eso es fe, ¿cierto? Pero es más importante que en este momento, me parece, a diferencia del 2020, cuando no estaban las bancas con su presencia, qué angustia. Celebraba la misa, quedaba muy contento, pero yo decía, Dios mío, el reino de Dios sí estará llegando a los corazones. Nos salvamos por este medio, y ustedes están retornando hoy después de muchas semanas de aflicción, pero ya pueden venir al templo, aunque para esta misa mucha gente se paraba en la puerta, allá en la reja. Recuerde que esta es la única parroquia que no tiene puertas, tiene una reja. Ayer, como a eso de las 11 de la noche, miraba por las cámaras varias personas arrodilladas allá en la reja, arrodilladas, visitando el Santísimo. Y decía yo, qué bueno que esta parroquia no tiene puertas. ¿Y por qué no tiene puertas? Pues porque qué bueno contemplar y mirar a Jesús. Y yo veo que la gente para, y entonces yo les abría la reja, no, allá abra, entre, y ustedes se distribuían, los que venían a la misa, cuando dizque no se podía. ¿Por qué? Pues porque nos ha querido reinar el espíritu de las tinieblas, el espíritu del mal. Que a uno le digan no vaya a misa. Esta mañana me escribió un amigo que está en Dubái y me dice, acabamos de salir de misa y los católicos aquí hace 2 años que no pueden comulgar porque es una regla del gobierno, no pueden comulgar. Me dice Iván Santos, un amigo costeño que está por allá en Dubái con su esposa, y yo decía, Dios mío, entonces Cristo no está reinando, Cristo como que no está reinando. Y cómo necesitamos del reinado de Cristo durante esas semanas tan tremendamente duras como las que hemos sobrevivido. Y cómo necesitamos del reinado de Cristo cuando de manera especial esas semanas en las que hubo un funeral, en las que hubo una muerte, en las que hubo una aflicción, en las que hubo un tropiezo, en las que hubo una ruptura, esas semanas tan grises, tan duras, necesitan del reinado de Cristo. Entonces yo me ponía a pensar, qué interesante que hoy tú puedes volver al templo y fusionar esos 2 calendarios, el calendario cronológico y el calendario espiritual o litúrgico, y tú decir que bueno, que en mi cotidianidad yo quiero que siga reinando Cristo. A mí me parece que el COVID siguió y sigue sacando muchas almas del templo. A mí me parece que la batalla no la hemos ganado. ¿Por qué? Pues porque el reino de la tristeza y de las tinieblas quiere seguir siendo la compañía de muchos católicos. Queridos hermanos, hoy cuando celebramos este domingo diferente y en el que seguramente tú has venido progresivamente participando domingo a domingo, entonces
Tú tienes que tener a estas alturas de la vida un corazón con la llenura, con la presencia, con la íntima compañía de Cristo, que ha sabido acompañarte en el tiempo cronológico y que cuando te trae a su encuentro personal, tú sientes esa bendición. Yo pienso que la diferencia entre los domingos del segundo semestre del año 2020, cuando me daba cierta tristeza y angustia ver este templo vacío, a este del 2021, donde juntos, sin dejar aún de transmitir esta Eucaristía para muchas almas, para muchas familias, para muchos niños, para muchos enfermos, qué bueno que hoy podemos contextualizar que ha valido la pena perseverar entendiendo a Cristo en nuestra vida. Porque si Cristo se ausenta de nuestra vida en ese momento de aprieto, de dificultad, yo pienso que estaríamos completamente perdidos, en tanto porque nuestra vida amerita tener espiritualmente una mirada. Y esa es la mirada que yo siempre quise cuando me diseñé este altar y cuando diseñamos en el centro que esté Cristo. Mirar la cruz es mirar al que reina en nuestra vida cuando somos atravesados por el dolor. Ese dolor que aparece o de día o de noche, ese dolor del que no estamos exentos, pero que aparece, y que nuestro bálsamo es Cristo, y que nuestra fortaleza y el ungüento para reponernos de ello es Cristo. Y tener a Cristo en el centro como el alimento que llena y que da vida a esa comunidad, eso es un gozo para mí, ¿cierto? Y es un gozo que yo quiero que disfrutemos. Ahora, acontece que en el tiempo, en una fecha especial, para el tiempo que vivimos cuando nos encontramos, comunidad, amigos, feligreses, con el Padre Wilmar, qué bueno como hacer esa linda diferencia. Qué bueno cuando yo voy viendo que tú me dices que en algo te llena y te sirve caminar tras lo que el Señor, en esa gracia y bendición especial que ha dispuesto sobre mí, me transmite la fuerza, el poder y el amor de su palabra, que es en el fondo lo que nos consuela. Yo recuerdo el funeral, por ejemplo, de Manuel Salvador, y recuerdo como todo ese contexto. Yo recuerdo a lo largo de estos 22 años, tiempo cronológico, pero que desde el punto de vista espiritual es como el hoy de Dios cuando me llamó y me hizo sacerdote. Y qué bueno que me hizo sacerdote para entender las realidades duras y difíciles que me toca vivir con ustedes. Cuando tú me dices, Padre, mi matrimonio, cuando tú me dices, Padre, mis hijos, mi hogar, mi familia, se me salió este hijo de las manos, estamos en una crisis en nuestro hogar, y entonces uno como que toca la puerta del Padre, y el Padre toca la puerta del Rey, de Cristo. Y por eso es muy importante cuando vivimos como esa íntima conexión. Por eso para mí ser sacerdote no es una profesión, ni es un oficio. Esto es algo que tiene como un llamado, pero se llama vocación. La palabra vocación viene de vocare, llamar. Dios me llama desde lo profundo de su ser divino para que le responda en mi ser humano y yo le pueda decir, Señor, aquí estoy. Y por eso hubo momentos y se han dado a lo largo de estos años atrás, donde por la mañana bautizo, en la tarde el funeral, al mediodía la boda, y entonces es uno como retroalimentando su alma, llenándola de la esperanza que encuentra uno en el Rey de sabiduría para poder entender el acontecer de la vida pastoral que nos toca alimentar. Y todo eso pasa en el tiempo, sí, pero el Padre Wilmar también necesita tiempo con Dios, y porque si no tuviésemos ese tiempo con Dios, nos volveríamos funcionarios, y al volvernos funcionarios se nos vuelve un agotamiento la vida y la existencia. Y yo creo que las cosas de Dios
No pueden encontrarme como un sacerdote en función, sino un sacerdote en servicio y amor, y por eso es lo que lucho. Entonces, en esta manera en la que estoy iluminando e interpretando esta palabra y el acontecer de Cristo hoy, quiero darle gracias al Señor de que han vuelto a decirle: Señor, que sigas reinando y que ese reino al que te encaminas, qué bueno que sea instrumento, qué bueno que tú no dejes reinar todo lo que complica la vida, aún junto con la enfermedad que no se ha sabido extinguir, y que tú no compliques tu vida contagiándola y contaminándola de lo que te impide ser feliz, de lo que te sigue impidiendo como esa vida alegre, oportunidad en la que estás. Yo siempre, ahorita pasó algo con un feligrés que me dice: padre, hace 5 meses tuve COVID, fue el padrino de un niño de bautismo, y me he quedado abismado cuando me dice: padre, y allá en cuidados intensivos tuve el presentimiento de verlo a usted caminando por uno de los pasillos. Yo le dije: pero ¿cómo va a ser? Yo he tratado de evitar ir a la clínica, precisamente, pues a la clínica he ido a mis intervenciones, pero he tratado de evitar porque sé el riesgo que se toma y porque tenemos que ser útiles en otro. Pero orando desde aquí me dice: padre, usted estuvo allí, y se puso a llorar. Yo le dije: pues gracias a Dios te recuperaste, y si oramos por ti, qué bueno ser útil, no a la manera como lo dice este feligrés, pero qué bueno ser útil como sacerdote en nombre de Cristo. El padre Wilmar no está distante del reino de Cristo. Yo, mi sacerdocio, desde hace 22 años, por gracia de Dios, nos ordenamos en esta fecha. Qué providencia, qué profético fue Monseñor Alberto al hacernos sacerdotes en la fiesta de Cristo Rey. No quiere decir que en otro momento no valga la pena, pero yo lo estoy viendo así, porque si hoy fusionamos lo que ha significado el tiempo de pruebas, pero también el tiempo de gracia, me siento feliz de haber sido sacerdote, muy agradecido con el obispo que me impuso las manos, muy agradecido con el padre con el que me formé para la vida pastoral, el padre Marco Tulio, que en paz descanse también, y con el padre David Kapkin, que me enseñó a mirar la palabra de Dios para interpretarla, conocerla, estudiarla y hacerla bendición para la vida. De eso es lo que nos recreamos y nos degustamos. Por eso quiero que siempre en tu tiempo de prueba esperes el tiempo de Dios. Y si el Señor nos permite este encuentro, qué felicidad, qué felicidad. Quiero agradecerle a los jóvenes. De pronto no sé si está por ahí Sebastián, un amigo que viene de Castilla. Ayer me escribía también a alguien y me dice: padre, no lo conozco, no sé de usted, pero es tan tremendo lo que estoy viviendo. Más, no sé si la persona está en esta misa, pero es algo como esas experiencias que me tocan. Y hay una crisis en mi familia, mi esposo, mi hijo, algo así. No lo conozco, nunca he estado en una misa con usted, pero mirando en medio de esta emergencia, buscando, encontré un comentario sobre usted. Padre, ¿usted me puede decir a qué hora son sus misas para yo ir? Imagínense, eso fue anoche, después de la misa de la noche, que una persona me escriba, no de aquí de la parroquia, solo porque escuchó un comentario. Qué bueno ser útil, y ser útil para aquellas personas que de una u otra forma necesitan es que reine Cristo. Y si Cristo reina, como lo digo, en el corazón de los jóvenes, puedo pensar en Sebastián, en esta persona, en las familias. Qué bueno que tú digas: Cristo ha reinado, y no lo impide la pandemia. Cristo tiene que reinar en tu corazón, en tu familia. Agradezco a la virtualidad que ha hecho extender el reinado de Cristo desde aquí hasta muchos hogares, hasta muchas familias, hasta muchos corazones. No estamos aquí simple y llanamente para estar como sin Dios y sin ley.
Necesitamos al Rey, Señor, que le muestre el rumbo a nuestra vida, ¿cierto? Porque en esta vida todo cansa, las cosas de verdad cansan, la fama cansa, y lo sé porque mucha gente de la farándula le dice a uno: Padre, estoy cansado. ¿Y cansado por qué? Porque la fama no esperaba que fuera tan dura. No necesitamos ser famosos, necesitamos que aquel que es más famoso que la propia fama humana y que es Cristo tenga gracia, poder y aceptación en nuestra vida. Yo quiero decirle al Señor que se siga valiendo de lo que humana y pobremente pueda seguir sirviéndole, porque yo sé que tengo que ayudar a salvar muchas almas. Y cuando pienso en la salvación de las almas, lo demás viene por añadidura. En estos 22 años, delante de Él se los digo, nunca he estado pendiente de un sueldo ni de un salario. Mi felicidad es que cuando llega mi cabeza a la almohada, cansada y agotada un domingo, yo pueda decir: Señor, qué felicidad, hoy ha valido la pena. Ha valido la pena ser tu sacerdote, ha valido la pena hablar en nombre del reino, ha valido la pena liberar los corazones afligidos, ha valido la pena restaurar, sanar, ha valido la pena servirte. Y si eso vale la pena, entonces qué felicidad que Dios sea el que reine en sus vidas, porque ha sabido tocar la mía. Yo nunca he podido saber, se lo digo, cuánto se gana un sacerdote, o al menos quien les habla, porque como todo lo miro con amor y porque he hecho del ministerio sacerdotal algo que le dé plenitud y gozo a mi vida. Por eso les hablo con tanto amor del reino, y por eso, aprovechando esa pandemia, entendí que tenía que trascender más en el misterio del reino de Dios. Y por eso no nos escondimos, y por eso, agradeciendo a los hermanos de Emaús, estas cámaras las han colocado delante de mí para que en apariencia este templo nunca se cerrara, porque se abría a través de la virtualidad. Y yo pienso que hoy puedo decir: no fue el Padre Wilmar, es Cristo reinando en tu vida, reinando en tu alma. La gente le dice a uno: es que yo lo sigo, Padre, y a mí todavía eso me impacta. Sigamos a Cristo. Yo no estoy interesado en que me den likes, ¿cierto? Yo no estoy interesado en que me den me gusta. Yo estoy interesado en que nuestra vida tenga tanta experiencia del amor de Cristo, que ese sea el reino que nos merecemos, porque algún día llegaremos a ese reino de amor, de justicia y de paz. Hemos fusionado pues el tiempo de Dios y el tiempo cronológico para recordarnos en este lindo día que Cristo reina para las almas que contemplan su gloria como nuestros seres queridos, y Cristo tiene que reinar para nosotros, y que Cristo reine en el corazón de este sacerdote. Porque qué pereza uno ser un cura triste, ¿cierto? Qué pereza ser un cura como sin alma, como decía mi mamá, que en paz descanse, que no lo vean pues sin añaje, ¿cierto? No tiene que mostrar añaje. Yo nunca pude saber qué es ser añaje, tener añaje, pero muy linda expresión de mi mamá, como decir tener ánimo de Dios. Aunque lloramos con los que lloran, reímos con los que reímos, pero tener siempre ese ánimo del Espíritu. Para eso nos hicimos sacerdotes. Que Dios nos bendiga y que algún día lleguemos a decirle al Señor: tú eres nuestro Rey y Señor. Los quiero mucho, y que viva en mi vida y en vuestra vida Cristo, Rey y Señor. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.